Bienvenidos a un podcast de empoderamiento, amor propio y límites. Un podcast de Jessica Cisneros. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de el podcast de Jessica Cisneros. Y bueno, contentísima de tener nuevamente a mi querida amiga y colega Samantha Vázquez. Y bueno, aquí podremos hablar mucho con ella. Ella es una terapeuta infanto-juvenil. Y bueno, es muy importante saber porque por lo general luego se cree que las terapeutas vemos todos los casos, ¿no? Y bueno, es muy importante saber también en qué nos especializamos. Con Samantha vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante, que es, Samantha, ¿quién tiene la responsabilidad de la educación en la escuela o los padres? Depende desde la perspectiva que lo estés viendo. Si es en tema académico, si es la escuela, o tema de socialización, la escuela. En cuanto a conocimientos, la escuela tiene ese papel, y relacionado también a la parte de la crianza, de responsabilidades, de cómo nos relacionamos. La responsabilidad la tenemos en casa, porque entonces una sin la otra no puede estar, y ahí lo que llevamos de casa lo llevamos a la escuela, y entonces esos conocimientos los vamos poniendo en práctica en la escuela, y los vamos reforzando con la interacción de compañeros, de maestros. En el día a día se va reforzando todo esto, pero ya tenemos un previo en casa, entonces se necesita de los dos para poder llegar como a este punto de quién se hace responsable o quién lleva esta responsabilidad de educar. La escuela y la casa, o sea, la familia. Tiene que ver mucho con los valores también que van teniendo cada familia, porque cada familia es diferente, y el tipo de creencia que van teniendo. Y yo siempre he dicho que cada familia luego hace su valor a su conveniencia. Digo, por ahí me han contado. Es difícil realmente acompañar a un joven, a un niño, niña, en el trayecto de terapia. Creo que lo más difícil es con los papás. Que los papás cambien este modo que tienen no modo, sino que los padres estén abiertos a aceptar otras formas de dirigir o de orientar a sus hijos. Creo que esto es lo más complicado, no tanto con los niños, sino con los papás. Cómo los papás van, las creencias que ya tenían desde pequeños, cómo van cambiando, y la parte de cómo tienen ellos también que irse adaptando. Estas nuevas formas de crianza también tienen que ver con la sociedad, ¿no? Con las reglas sociales. Sí, tienen que ver mucho también. Porque se habla de estereotipos, ahora que soy docente, pues me lo logro observar cómo la juventud quiere dinero fácil, cómo realmente lo que no tienen en su casa o lo tienen, pero lo quieren como al triple, cómo es esta parte donde los narcocorridos, o sea, para los jóvenes se vuelve como la apología del delito, se vuelve todo lo que da con ellos. Cómo se puede llevar como papás. O sea, no les puedes prohibir escuchar cierta música. O sea, por ejemplo, a jóvenes de 15 años, ¿les puedes prohibir algo así? Pues cuando a ti te prohíben algo, ¿qué pasa? Como dicen ahí, por algo están los dichos, ¿no? Lo prohibido es lo deseado, ¿verdad? Entonces, tampoco es que podamos prohibir que no se escuche porque el vecino ya tiene la música, el amigo, en la calle, a donde vayan. Antes se usaba que las discotecas, ¿verdad? Ahorita no sé el nombre que se utilice, pues, pero a los lugares o a los bares donde van, está ese tipo de música, los bailes, todo como esta forma. Entonces, no podemos prohibir algo que está en todos lados, pero sí podemos tener un poco más de control de qué están escuchando, dónde lo están escuchando, con qué tipo de amigos o grupos, más bien con qué tipo de grupos o en qué grupos están escuchando eso, en qué áreas
de su día a día, si por ejemplo en la escuela, con amigos, sí, en casa, ¿dónde es que se está escuchando más esta parte o hacia dónde va este gusto? O sea, y no nada más hablando en música, sino hablando de manera general en otras cuestiones. Hay que poner mucha atención con quiénes se rodean nuestros hijos, ya sean adolescentes o niños, de quiénes están rodeando, eh, cómo están interactuando, de qué forma lo están haciendo, cómo piden las cosas, desde el cómo piden las cosas o cómo se las pedimos nosotros. O sea, hay que tener o hay que poner mucha atención y tener um, mucha apertura también para podernos dar cuenta de qué es lo que está pasando o hacia dónde se está encaminando nuestro hijo, nuestra hija, nuestro adolescente y qué podemos hacer con los recursos que tenemos para que entonces no se pierda en eso. Es importante que los papás, cuando llevan a los jóvenes, a la niñez a terapia, también ellos acudan a terapia. En muchos casos sí sería viable, pero no todos tenemos el recurso. Y digo tenemos porque, pues, hasta a nosotros nos ha pasado. Sí sería lo más adecuado, pero para ello también hay terapias que son terapias parentales. Entonces pasa el niño, trabajas con él y también puede pasar en este caso mamá, papá, hermano o hermana, y se pueden ir trabajando ciertas cosas. En esta parte también se puede trabajar el vínculo, se puede trabajar hasta cómo nos dirigimos con, qué cosas nos estamos tomando personales nosotros como papás de lo que está haciendo nuestro hijo, o sea, trabajar en esta parte del vínculo. Entonces, lo más viable sería que sí, que cada uno fuera a trabajar pues lo que tiene, ¿verdad? O las dificultades que está presentando, claro. Pero lamentablemente a veces no es posible. Entonces, muchos papás también creen que el simple hecho de llevar a su hijo a terapia es que mágicamente o el problema por el que iba el hijo se va a resolver sin ellos hacer nada. Entonces, también es importante saber que hay que poner de su parte y que también implica un cambio de manera familiar el hecho de que el niño acuda a terapia, no nada más es ir, tenerlo ahí 50 minutos y trabajar, también es en casa. La mayor parte del tiempo está en casa y las actividades y todo, la educación está en casa, entonces también hay que seguir con este ritmo y es importante que también ellos se involucren, que sean conscientes que el hecho de asistir o de llevar a sus hijos también los involucra y también genera un cambio en ellos. Y tienen que estar dispuestos también a aceptar este cambio o estar abiertos a ciertas cuestiones que a lo mejor no tenían contempladas o eran muy rígidos en ciertas cosas, pues se van a tener que mover porque entonces su hijo está creciendo, nuestro alrededor está creciendo, todo está demandando que nosotros sigamos avanzando, entonces no nos podemos quedar en lo mismo. ¿Por qué? Porque la dinámica, la forma, el lugar y donde estamos, todo va cambiando, entonces sí necesitamos también nosotros movernos. Como papás hay que movernos también, no nada más esperar a que nuestro hijo se mueva y haga las cosas diferentes, sino también desde nuestra postura como papás movernos y apoyar también, estar abiertos a apoyar en la escuela, porque esa es otra de las cosas que sucede mucho. Culpamos a las escuelas de la educación que no está teniendo el niño y en este caso de valores, cuando los valores se inician en casa. Sé que a veces por el tipo de creencia que tenemos no tenemos los suficientes, no suficientes valores, sino que más bien no tenemos los valores a la mano, no sabemos de qué van. Entonces creemos que no todos contamos con los mismos o el significado cambia. Entonces sí es importante también considerar esta parte y conocer desde lo que son los valores para poder irlo trabajando y no culpar solamente a la escuela o al hijo de lo que sí está pasando o lo que no está pasando. Claro, todos tenemos nuestra parte, la escuela tiene carga con esta parte
de los conocimientos, de la socialización, de darle herramientas a los niños para que vayan también generando esta parte de ser más autosuficientes, que eso es algo que en casa ya se inicia y la escuela sigue. Entonces, sí, también hacernos conscientes de que la escuela no va a ser todo. En casa tenemos que hacerlo también. Oye, ¿y cómo o qué opinas de esto que ahorita en las escuelas y bueno, en la sociedad se está dando el de la igualdad? O sea, por ejemplo, cómo tratar a un alumno con capacidades diferentes, cómo tratarlo a la par que a todos los alumnos, ¿no? O sea, digo, invité a Samantha porque la verdad le reconozco mucho su trabajo y que todo lo, pues ahora sí que lo compagina para poder que los jóvenes y la niñez pues lleven un buen proceso. Pero como ahora con ay, se llama de una manera, ¿no? A los niños que tienen neurodivergentes, Por ejemplo, como desde casa ajá, y de casa a la escuela y de la escuela pues la terapeuta, la pedagoga, porque pues hay luego quien hace un conjunto, ¿no? De que ocupa una pedagoga, que ocupa una terapeuta, que ocupa, ¿crees que a veces se necesite tanto para que un adolescente neurodivergente realmente pueda llegar a sus metas? depende mucho del caso. Ujú. Y depende también mucho sí, es que es más bien del caso, cómo se esté manejando, qué esté presentando, qué diagnóstico tenga, depende mucho de eso, pero el trabajo en conjunto se aprovecha muy bien y si tenemos estos roles hay escuelas que tienen el equipo USAER, hay escuelas que Ujú. tienen a la psicóloga, a la psicopedagoga, entonces las psicólogas o las psicopedagogas en las escuelas a veces no tienen el tiempo para dedicarle a los niños, ¿verdad? Porque Ujú. cada vez va creciendo o cada vez va más en aumento esta parte de la neurodivergencia, ¿verdad? Entonces, va demandando un poquito más. Las psicólogas a veces no tienen como esta apertura, no tienen el tiempo para dedicárselo al 100, entonces ahí es cuando dicen, bueno, te voy a contratar a una monitor, ahí te vamos a pedir una monitora, te vamos a pedir que lo lleves a terapia aparte, te vamos a pedir que terapia de lenguaje, que terapia de esto, que terapia. Sí es importante dependiendo de lo Del- que esté presentando el niño y entre más personas estemos involucradas a una temprana edad, es mejor, pero tampoco vamos a saturar al niño, ¿verdad? O sea, Claro. tenemos que jerarquizar qué es lo que necesita en ese momento, qué es lo que de verdad urge trabajar para después pasar con otros especialistas, para pasar con otros especialistas. Entonces, de ahí surge, o sea, dependiendo del caso, es cuando uno va derivando o vas trabajando en conjunto. Para que un niño a cierta edad pueda ya tener una noción de lo que está haciendo, de lo que está pasando y tenga herramientas Ujú. para poderse valer por sí mismo. Sí. Hay casos en donde, claro, eh, los especialistas son importantes, pero de nada eh, no va a ser provechoso si Ujú. los papás también no ponen de su parte, si no siguen las recomendaciones, si no siguen con el programa, con el simple hecho de las horas del medicamento o cómo se va llevando el proceso del niño, entonces no vamos a tener avance por más personas que estén involucradas si no, si los papás no ponen de su parte, no, no hay, no Fíjate que hay. una cosa curiosa, antes de que yo fuera docente, yo decía que los docentes no, tenían la obligación de capacitarse para también, pues, esta ola que se nos viene, esta, como tú dices, esta evolución de que cada vez hay más niños con déficit, con autismo, y que realmente se les tiene que dar por derecho su lugar en la escuela, ¿no? O sea, no mandar a escuelas especiales como antes era una discriminación de tú no puedes entrar a esta escuela. Yo que soy docente,
digo, es cierto, nos tenemos que supercapacitar. Y eso que lo digo yo como psicóloga, imagínate, los que no son psicólogos, obviamente no saben absolutamente del tema. Y vaya que de qué manera se trata. Y me imagino que tú te has de topar con maestros que no saben del tema cuando mandas, me imagino, el test o algo de cómo se está comportando tu paciente. Porque déjenme les digo que realmente cuando se va a terapia, la terapeuta manda a la escuela el formato donde pues cómo lo veo, cómo lo están viendo los profesores desde el punto de la escuela para saber también la terapeuta cómo va a trabajar y de ahí qué recomendaciones, pues ahora sí que hacer el conjunto, ¿no? Sí, ¿qué recomendaciones poder brindar para seguir en la misma línea y seguir trabajando? ¿Qué caso ha sido, o has tenido algún caso que ha sido súper reto? Yo creo que todos los casos son un reto porque es volverte a preparar. Como cada niño y cada caso es diferente, así se parezcan algunas cosas, todos somos diferentes, entonces cada caso que viene es totalmente diferente. Tiene sus particularidades y la familia que viene es totalmente diferente, el tipo de crianza, la forma en cómo llevan las cosas, cómo resuelven los conflictos, las reglas en casa, todo esto. Entonces, creo que a mí en lo personal, todo sigue siendo un reto, o sea, no hay un día que no me esté preparando porque todo lo que uno hace es para los pacientes, desde el hecho de preparar lo que vas a hacer en sesión, cómo lo vas a trabajar, hacia dónde lo vas a dirigir, qué vas a trabajar en específico, o sea, todo es un reto. Eh, entonces, creo que para mí eso significa un reto, o sea, el hecho de seguir aprendiendo y no nada más por Claro. mí, sino por el pacientito que tengo o por el paciente que tengo, ¿sí? Por la familia, qué herramientas les puedo dar. Sí hay casos en donde tú puedes decir, bueno, está presentando este diagnóstico, esto otro y esto y esto y esto, entonces, pues creo que es algo muy pesado. Sí puede ser algo que tú dices, bueno, ¿y cómo lo manejas? Pero creo que cuando realmente conectas con el paciente, conectas con la familia, tu reto es ver cómo puedes apoyarlos para que entonces eso que están presentando disminuya y pueda ser más llevadero o le pueda dar más herramientas para que entonces el niño, la niña o el adolescente tenga los recursos para poder ser autosuficiente y poder manejar las situaciones en su día a día por sí mismo. Bueno, yo aquí les haría la invitación a los padres, a los profesores, profesoras, a que realmente también vayan actualizándose, como bien lo dice Samantha, la vida nos lleva a evolucionar y tenemos que ir también aprendiendo, aunque pues digamos, no es nuestra carrera, no es nuestra profesión, sí, pero también qué lamentable es que sí estemos haciendo una discriminación porque a todos los niños los vemos como, es que son berrinchudos, es que los de la etapa de la adolescencia, que pues es donde soy docente yo, y que se les esté señalando, a veces también hasta, pues se les tacha de mentirosos, todas las etiquetas que lleva ya un menor cuando llega a la parte adulta, o sea, es impresionante también, ¿no? O como esta falta de tolerancia a la frustración, ¿y quién tiene la responsabilidad de eso? Pues nosotros los padres. El que los hijos no tengan tolerancia a la frustración, lo tenemos nosotros los padres, porque se nos hace fácil ahora con las tabletas, con los teléfonos, de estoy platicando, estoy haciendo el podcast con Samantha, ten, entretente, ¿sí? Uh-huh. Y entonces nada más, ni siquiera alcanzan a decir lo que quieren cuando uno ya les adivinó. Toma, sí, siéntate Uh-huh. ahí ahorita te Uh-huh. atiendo. Y eso va siendo un gran problema para la parte adulta, porque creemos que ya todo se nos va a dar por ende así, ¿no? Así De, no es. necesito pedirlo, ya me lo tienes que dar tú, ¿no? Como, por ejemplo, si
vas a un trabajo y vas a pedir un aumento de sueldo, dices, es que por ende me lo tienen que dar. Sí, pero pues también si no lo hablas, y todo esto tiene que ver la parte infantil desde la infancia. Sí, cómo lo vamos manejando. Por eso también es importante psicoeducar, estarnos formando, aunque no seamos psicólogos, hay muchas páginas que son gratis y uno se puede seguir formando en eso o aprendiendo. Entonces, esa parte también es importante, buscar. Sé que a veces es muy pesado el día a día como papá, el hecho de tener que trabajar todo el día y llegar y cuando ya llega uno ya es para bañar al niño, que cene y a dormir. Y así. Entonces, los únicos días como se puede decir que son más para disfrutar o para estar en familia son fines de semana y a veces esos fines de semana son como de, sí, vamos a salir en familia, pero vamos a ir a algún lado o vamos a ir con fulanito de tal y vamos, entonces ya no es salir en familia, sino ya estamos abriéndonos como a estar con más personas y no dedicamos el tiempo. Entonces, sí es importante seguirnos formando, actualizando y estar abiertos a seguir aprendiendo, no nada más como psicólogos, docentes, sino también como papás, de informarnos de qué es lo que pasa con nuestros hijos. El berrinche que está presentando es normal. Eh, el hecho de que mi hijo adolescente esté reaccionando de tal forma lo es. O sea, saber qué pasa en cada etapa es importante, porque entonces eso nos da un norte de hacia dónde podemos ir o cuando de verdad es una conducta o es un foco rojo en donde tenemos que prestar atención y entonces sí buscar ayuda. Porque a veces de cosas muy simples decimos, bueno, ay, me contestó mal, ay, es algo de la etapa, pero seguimos y entonces eso sigue incrementando y llega un momento en donde ya no nada más hablaron mal, ya llegaron a los golpes. Y entonces, cuando ya se llegó a los golpes, es cuando a veces el papá llega y dice, pues es que este muchacho ya me está golpeando, o sea, entonces saber informarnos es importante para saber en qué momentos tenemos que buscar la ayuda. Fíjate, Samantha, que mi padre siempre decía, va a llegar el día en que los patos le tiren a las escopetas, ¿no? Y yo digo, ay, creo que ya llegó, pero no es de la manera en como mi padre lo expresaba, simplemente los papás nos estamos quedando muy atrás en la manera de educación. A mí me gusta trabajar mucho con Samantha, bueno, voy a hacer aquí un pequeño comercial. Me gusta trabajar mucho de la mano de Samantha porque yo también me educo. Yo como terapeuta me educo gracias y a través de ella porque llevamos casos en común donde ella atiende a los menores, yo atiendo a los papás o mamás y realmente a veces, pues, aunque yo quiera cuadrar a mis pacientes, pues Samantha nos termina cuadrando a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy importante la educación. Yo realmente me baso, bueno, lo que yo trabajo es muy subjetivo y ella no puede ser tan subjetiva, entonces sí que hacemos una mancuerna que me gusta mucho, te admiro mucho, Samantha, Gracias, y yo la también. verdad me has enseñado mucho, tanto que lo llevo a la docencia, ¿no? O sea, esta parte donde, ay, me acuerdo, si veo un alumno que digo, ay, y bueno, claro, Samantha siempre está presente, entonces la educación viene de ambos, tanto de casa como de escuela, como aceptar también. Yo hace no tanto tiempo vi que se querían implementar unas bancas rojas en las escuelas para los chicos que vivían bullying. Y yo el otro día dije, ay, lo voy a proponer en la escuela, pero me quedé pensando, ¿qué tan bueno será? Porque ¿quién se va a querer sentar para informarle a todo mundo o a todo el personal de la escuela que está sufriendo bullying, ¿no? O sea, a lo mejor hasta peor le puede ir. ¿Qué pasa cuando un niño tiene un bullying que están viviendo? Que antes, obviamente, antes se decía, hoy en especial se dice,
Ay, antes pasaba eso y no era bullying, ¿sí? Antes no tenía nombre y apellido, obvio, pero hoy, como adultos, yo que veo en consulta, digo, y dicen que el bullying no importaba, o sea, o que no tenía nombre y apellido, igual de que la generación de cristal. ¿Tú qué opinas de eso? Porque yo estoy en contra, pero bueno, yo quiero saber desde tu expertise, ¿qué opinas de la etiqueta que les ponen la generación de cristal, tanto a la niñez como a los jóvenes? A mí no me gusta trabajar con etiquetas, realmente no me gusta porque todos somos diferentes, entonces creo que desde ahí el hecho de ponerte una etiqueta es cargar con eso todo el tiempo. Y entonces esa etiqueta la cargas a la escuela, a la casa, al trabajo, a donde sea. ¿Y qué pasa entonces por tener esa etiqueta? Los demás te quieren tratar diferente, pero en ese diferente es como si no entendieras, como si no supieras, como si fueras menos y ellos fueran más, o viceversa, ¿sí? Entonces, a mí no me gusta trabajar con etiquetas, sinceramente, y no me gusta tampoco esta parte en lo personal, exponer. Eso que hablabas de las bancas es exponerte, es exponer entonces una etiqueta expone. O sea, sí hay que trabajar con el diagnóstico, pero no hay que casarnos con él, porque entonces lo podemos ver que está, ese diagnóstico está acompañando porque nos quiere decir algo, pero no quiere decir que va a formar a la persona o la persona se convierte en eso, ¿sí? Tiene rasgos, tiene cosas, sí, lo trabajamos, pero eso no te convierte en un oposicionista desafiante, eso no te convierte en un depresivo, eso no te convierte en un autista, porque a veces hasta para decir eso las personas lo utilizan como un insulto cuando nada que ver. Entonces, o por esta parte volvemos a lo mismo, de que no tenemos el conocimiento o no estamos psicoeducados en esta parte, desconocemos y creemos que hablar de autistas es, ay, son inteligentes, ay, hacen esto, por poner un ejemplo. Entonces, creo que sí tenemos que partir desde esta parte de no etiquetar, ¿sí? Hay que ver a la persona o al niño por lo que es, por lo que hace y lo que podemos ayudarle a crecer un poco más o apoyarle para que siga avanzando. Pero no desde sí la etiqueta nos va a ayudar, o no la etiqueta, sino el diagnóstico nos va a ayudar a llevar, nos va a dar un norte de hacia dónde tenemos que ir, pero no va a definir a la persona. La etiqueta no define a la persona. Sí, claro, porque ¿cuántos adultos no traemos etiquetas? ¿No? O sea, por eso me encanta platicar contigo y me encanta que me enseñes, porque pues yo al final de cuentas, obvio que sé de etiquetas, ¿no? Y que trabajo quitando etiquetas, pero digo, ¿qué necesidad hay? Si pueden contactar a Samantha, pueden trabajar con Samantha para que desde chicos ya no carguen etiquetas y los papás también desaprendamos a poner etiquetas, porque es muy importante. Como los tales mensajes cruzados que hablamos desde el psicoanálisis, no sé, desde tu enfoque, pero los mensajes cruzados que damos a los pequeños o a los hijos e hijas de tráeme del tercer cajón tal cosa que está del lado derecho. A veces no sabemos, yo realmente luego no sé cuál es el lado derecho ni izquierdo, tengo que ver con cuál escribo. Entonces, cuando no le damos el gusto a los papás porque nos dieron las indicaciones, no sabemos cuál es la derecha, entonces vimos en la izquierda y no había nada. Y hace 5 minutos nos habían dicho, eres mi orgullo, y de repente no cumpliste con esas indicaciones, tal, 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 y ya eres entonces un tonto, no sabes, no sirves para nada, porque pues la verdad se oyen palabras muy fuertes y muy hirientes, pero son las que luego usualmente escuchamos en casa con los menores, ¿no? Así es, ese tipo de etiquetas o incongruencias que Sí, hacemos de sí. decir una cosa y contradecirnos a los minutos, porque no lo hacemos nosotros. O Uh-huh. sea, como tú dices, a veces no sabemos ni cuál es la izquierda ni la derecha, o dónde realmente estaban las cosas, o él se lo estamos pidiendo a un niño de 3 años Exacto. y esperamos que porque el vecino
tiene un hijo y el hijo de mi vecino sí lo hace y porque tú no. Caemos mucho en esta parte de las comparaciones y eso también lastima, porque entonces ya estamos emitiendo un juicio y le estamos dando al niño o a la niña esa carga. Sí, y pesadísima, porque como tú dices, la etiqueta ya la traemos y la llevamos a todos lados y creemos que todo el mundo nos está leyendo esa etiqueta. Nos sentimos señalados, nos sentimos mejor que nadie me vea. ¿Por qué? Porque soy un tonto, una tonta, porque no sé leer. Por ejemplo, yo encuentro en la escuela pues muchos que les da vergüenza leer y yo les digo, es que se trata de que vengan a la escuela a que lean, no importa cómo lean, pero lean, o sea, hagan valer su voz, hagan saber que sí hablan, ¿no? Pero pues vienen de casa de, no, tú no sabes. Y yo crecí así. La verdad, yo crecí desde mi infancia con eres burra, no hay que vas a saber. Entonces, qué mejor Ujú. que alguien que también lo haya vivido pueda venir y exponerlo, ¿no? Yo no digo, expongo el caso porque hoy que soy terapeuta, digo, qué triste, pero qué padre también es poderle cambiar y quitarle etiqueta, ¿no? Enseñarle al paciente a desconstruirse y construirse desde una postura con seguridad, con gusto, y bueno, realmente nos corresponde tanto escuela, nos corresponde tanto como a la familia, a la sociedad, poder hacer gente jóvenes de bien, Así es. que es bien, es subjetivo, pero yo digo, el bien que para ellos sea, ¿no? El bien que es crecer con amor, ¿no? Creo que es un derecho crecer con amor, pero pues quién sabe qué es amor, cómo saber qué es amor, ¿no? Entonces, bueno, ese será otro tema que luego hablaremos de qué es amor hacia nuestros hijos sin culpa, ¿no? Porque por lo general luego cargamos culpas y las culpas las llevan ya los pequeños. ¿Por qué? Porque las etiquetas y todo esto que hemos venido hablando, Samantha y yo, viene de la culpa de los padres porque te tuve y entonces te voy a regalar un PlayStation porque pues ya veniste al mundo, entonces te tengo que dar lo mejor. Pero pues no sabemos ni siquiera si para el hijo sea lo mejor un PlayStation, ¿no? Sí, Y no una palmadita. así es. O el simple hecho de estar ahí y sentarte con él unos minutos. No sabemos hasta dónde llega ese límite Claro. y queremos, a veces se quiere suplir esta parte de el tiempo que no estoy compartiendo contigo con objetos o con cosas materiales. Uh-huh. Y entonces ahí es cuando vemos cómo lo que mencionabas, el teléfono, la música que se escucha, o sea, todo esto empieza es un mundo que se abre para el menor o la adolescente o el adolescente y entra y entonces difícilmente podemos volverlo a sacar porque entonces pues fue mi refugio Uh-huh. todo el tiempo, entonces ahora ya quieres buscar tener como este contacto cuando todo el tiempo, esto fue mi familia, esto fue lo que yo encontré, esto fue mi refugio para no escuchar gritos, para no sentirme mal, para aquí encontré con quién expresarme y entonces también esa es otra cosa. Ahí vienen otros peligros porque entonces no sabemos con quiénes hablan y de ahí se desatan muchas otras cosas. Entonces siempre es importante, como lo decía en un principio, saber estar al pendiente de nuestros hijos, qué están haciendo, con quiénes hablan, con quiénes se rodean, quiénes son sus amigos, cómo se llama su maestra. Sí, que realmente luego a veces ni saben los papás, ¿no? Los papás cumplen con dejarlos en la fila de la escuela, adiós y bye, Sí, o ¿no? estos roles de mamá es la que lleva, y como yo me la paso trabajando todo el día, pues yo nada más le pregunto que cómo le fue, o mamá me da por sí solo la retroalimentación de lo que pasó en el día. Que luego, vaya, que lo toman como me están dando la queja. O Ajá. sea, así como de, ay, vengo muy cansado, o sea, y tú con tus cosas, ¿no? O sea, y el niño lo escucha o la niña, pues, o sea, los menores lo escuchan y ya se sienten una carga para los padres, porque al momento de que la mamá está diciendo, o la abuelita, bueno, quien se haga cargo del menor y está expresando lo que, pues, pasó con el menor, ya, desde ahí, ¿no?
Entonces, bueno, hay mucho trabajo que hacer, Samantha, y yo estoy comprometida. Samantha, yo vuelvo a decir, ya no es comercial. Realmente Samantha y yo somos equipo. Yo trabajo con las personas adultas, ella trabaja con los menores. Realmente sí hacemos esta dinámica de juntarnos a veces solas nosotras para platicar sobre los casos y a veces pues también en conjunto con las familias, ¿no? Por lo general nos ha tocado a ella y a mí trabajar con madres, pues sí, que nada más se involucran las mamás, con los menores y bueno, a veces tenemos también sesiones muy interesantes. ¿Por qué? Porque es escuchar al menor, a la menor, escuchar a la mamá, escuchar lo que Samantha tiene de retroalimentación y bueno, también yo a veces más que aportar, la verdad, escucho porque aprendo mucho de Samantha. Te agradezco, Samantha, porque me has enseñado por estar aquí en el podcast y pues yo sé que te cuesta mucho trabajo, pero aquí es tu espacio, el día que tú quieras hablar, creo que Gracias. tienes muchas cosas muy importantes que aportar a la sociedad. Yo siempre digo a la sociedad porque somos parte de ella. Así es. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos en otro episodio porque creo que hay mucho tema que hablar sobre los infantes, los jóvenes, la sociedad y quién mejor que con Samantha Vázquez. Gracias.